Versículo 11, del versículo 17 al 19. Gloria a Dios. Primero Corintios, capítulo 11, versículo 17. Yo voy a leer la versión, la palabra de Dios para todos, que es una versión más nueva, más actualizada. ¿Lo tiene? Aquellos que traen Biblia. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes, así como se identifican a los que son aprobados. Amén. Esto es lo que habla el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, y que habla específicamente del cuerpo de Cristo. Amén. Como no como algo ficticio, sino como algo real, el cuerpo de Cristo. Cuando yo trabajaba, por lo menos en la escuela de policía, nos enseñaban espíritu de cuerpo, ¿no? Espíritu de cuerpo es decir, todos sumados para un propósito, para un fin determinado. Amén. Es decir, todos trabajando con un objetivo. Aquí Pablo está de alguna forma reprendiendo una situación. Lo que tengo que decirle ahora no es para felicitarlo, dice Pablo. No es para animarlo, sino es para corregirlos. Y yo le puse como título a esto como un cuerpo. Como un cuerpo. Vio que hay partes del cuerpo que si es necesario debe quitarse del cuerpo. ¿Amén? ¿Es así o no? ¿Sabía eso o no? ¿Amén? Dice, por ejemplo, que todas las noches, cuando usted duerme en su cama, quedan partículas de la piel muerta que se van renovando. Amén. Las uñas, usted se las va cortando, ¿o no? ¿Es así o no? O no sé, si alguno tenga uñas largas allí, crecidas, en los pies ya se le dificulta porque tendrá que cambiar los zapatos cada tanto, ¿no? O hacer un agujero en la zapatilla. Pero uno va renovando, en el cuerpo se va renovando, en ciertas partes del cuerpo se va limpiando. Y el cuerpo también, de alguna forma, Jesús lo dijo, por ejemplo, por allí en el libro de Juan, capítulo 15, cuando habló de la vid, ¿no? De los pámpanos, y dijo que, bueno, el que produce fruto se limpia para que produzca más. El que no produce fruto se lo descarta, se limpia, se echa afuera. Amén. En esa depuración del cuerpo, o en esa prueba del cuerpo, ese trabajo que hace que el cuerpo tenga una renovación, si se quiere, también está involucrado el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Yo. Amén. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo menos esa es la intención. Pero algo importante que dice Pablo, primero, toma una situación como algo casi natural. No lo felicito porque entre ustedes hay diferencias, desavenencias, contradicciones, pero por otro lado dice es necesario. ¿No? En una de las versiones dice es necesario. Necesario es algo como, por ejemplo, respirar.
no podemos vivir sin respirar. Amén. Como muchas cosas de nuestra vida son necesarias. Pero es necesario, dice una versión, de que exista esta diferencia. ¿Para qué? Para poder ver quiénes son los que son aprobados de los que no son aprobados. Es decir, Pablo no se escandaliza de lo que está pasando en la iglesia de Corintios, sino que trata de ver cuál es el propósito de lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Amén. No dice Pablo, oh, qué horror, esa iglesia es un desastre, esa iglesia no le voy a escribir más cartas porque es diabólica y un montón de palabras que podrían utilizarse o que se utilizan, o en esa iglesia no está el Señor. No, Pablo dice, es necesario. Él ve que dentro de la iglesia hay aquellos que continuamente son probados para ver quién está dentro de la opción que Jesús quiere como parte de la iglesia de Cristo. Amén. Y obviamente que en un cuerpo, las células, todas las células del cuerpo, y estoy hablando del cuerpo natural, todas las células del cuerpo tiran ¿para qué? Para la vida. Amén. Amén. Es decir, todas las células del cuerpo trabajan ¿para qué? Para sostener la vida del cuerpo. Esto es así. Biológicamente, la célula, con todas las células, trabajan en forma mancomunada ¿para qué? Para sostener el cuerpo. Excepto, obviamente, aquellas células que de repente, por situaciones que por ahí no lo conocen o no se sabe, de repente se vuelca contra el cuerpo y ataca el propio cuerpo. Amén. Bueno, esa enfermedad usted sabe que se llama cáncer, ¿no? Justamente. Y que todavía no se ha descubierto el motivo, el porqué, o por lo menos se ha descubierto la forma de curarlo. Amén. Pero esto sucede. Ahora, una de las cosas que el apóstol también Pablo hablaba justamente, y antes de eso quiero decir, la pregunta es cada uno, ¿en qué posición estamos? ¿Trabajo para el bien del cuerpo, trabajo para la vida del cuerpo o trabajo para destruir el cuerpo? Amén. No es a ver si entendemos esto, no es el lugar donde estoy lo que hace la diferencia. El cuerpo de Cristo no es solamente esta congregación, el cuerpo de Cristo es todas las congregaciones que hay en todo el mundo, amén, que conforman el cuerpo de Cristo. Es decir, si yo trabajo a favor del cuerpo de Cristo acá, en el lugar donde vaya, también voy a trabajar a favor del cuerpo de Cristo. Amén. Si yo trabajo en contra del cuerpo de Cristo acá, y en el lugar donde vaya probablemente también voy a estar trabajando en contra del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende lo que digo? No es el lugar donde vas, sino más bien cuál es la disposición de tu corazón en el lugar donde estás. ¿Cómo te acomodás en el lugar donde estás? Sabiendo de que, o mejor dicho, buscando de que tu accionar sea a favor del bien común, del bien de todos. Amén. El apóstol Pablo también hablaba en 1 Corintios, más adelante, el capítulo 12, del 12 al 27, para graficar un poco más todo esto que comenzaba hablando en el capítulo 11, acerca del cuerpo, ¿no? Y no lo voy a leer porque es largo, pero resumiendo, el apóstol Pablo decía, después si usted quiere, léalo, 1 Corintios del 12 del 12 al 27, el apóstol Pablo ponía el cuerpo como un ejemplo de lo que debe ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, biológico, como un ejemplo de lo que debía ser el cuerpo de Cristo. Amén. Y él decía, bueno, cada parte del cuerpo cumple una función y esa función es en el bien común del cuerpo. Y que cada parte, aunque hay partes más deshonrosas que otras, las partes que son por ahí más deshonrosas
o las partes que más cubrimos o menos cubrimos, son evidentemente todas necesarias. Todas son necesarias. Amén. Y decía, sobre todo, de que el cuerpo no puede estar dividido. Amén. El cuerpo no puede estar dividido. Y si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Es así o no? Te golpeaste con un martillo el dedo de la uña de la mano y te acordaste de Jesús, ¿no? Decís, Señor, gracias. Amén. No te acordaste de la madre de nadie, si no te acordaste de Jesús, ni de la madre de Jesús tampoco te acordaste. Amén. Te acordaste, espero que sea así, ¿no? Señor, gracias Jesús. No sé por qué decimos gracias, pero lo decimos para no decir otra cosa, ¿no? La realidad es que todo el cuerpo se sufre cuando uno está mal, cuando una parte del cuerpo está mal. Y esto lo da como un ejemplo, pero también lo da como un desafío, porque pasa esto en la iglesia de Cristo, sucede esto, cuando un hermano está mal o en alguna situación difícil, todos nos sentimos tristes o lamentamos esa situación, o la pasamos por alto, o nos es indiferente, nos parece que es lo mismo, nos da lo mismo. Amén. Y lo peor todavía, que algunos hasta se sienten contentos porque al otro le va mal. Acá no, pero hay iglesias que sí. Amén. Amén. Claro. Porque tenemos ese sentimiento de que si al otro le va mal, a mí me va mejor. ¿No? Como es ese dicho, mal de mucho, consuelo de sonso. Porque pensamos que yo estoy mejor que aquel. Mirá qué mal que está, mirá el hermano fulano. Y no lo decimos, pero en el corazón decimos, gracias Señor, porque no me pasa lo mismo. ¿Amén? Y esta actitud no ayuda al cuerpo de Cristo, por el contrario, nos divide, nos separa. Amén. No nos da ese espíritu de cuerpo, no nos da el sentir de que somos uno en Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, muchas veces venimos a la iglesia con ese sentimiento. Venimos a la iglesia para resolver nuestras situaciones, venimos a la iglesia para que Dios haga algo en nuestra vida, venimos a la iglesia para que Dios nos prospere, para que salgamos de tal o cual problema, y nos vamos como vinimos muchas veces, o nos vamos con la bendición muchas veces de que recibimos lo que necesitamos, pero sencillamente somos como esa piel muerta, que somos separados y que no servimos al propósito del cuerpo de Cristo. ¿Me sigue, hermano? Amén. Una de las cosas que enseña la Biblia en Romanos 14:13 dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. ¿Cuál es el fin del criticarnos? ¿Cuál es el propósito de criticarnos? De decir, mirá qué es lo que le pasa, mirá el desastre de la vida que él, mirá cómo le está pasando estas cosas al hermano fulano y vengando. ¿Cuál es el fin del criticarnos? El primer fin del criticarnos tiene que ver con un propósito satánico, que es dividir al cuerpo, separar al cuerpo. Cuando criticamos, generalmente volvemos a lo mismo que dije anteriormente, lo que hacemos es sentirnos mejor nosotros por lo peor que le va al otro. Lo otro es pensar que somos jueces para criticar. Y la Biblia te dice así, dice llanamente, te dice, ¿quién sos vos para criticar al siervo ajeno? Amén. Cuando criticamos abiertamente, empezamos a desarrollar un lenguaje
que no es de Dios, es diabólico. Amén, es diabólico. Y ese lenguaje lo traemos del mundo, lo traemos del mundo. Muchas veces hasta nos sentimos satisfechos viendo lo mal que le funciona o lo mal que le va a otro. Nos sentimos satisfechos de ver la caída de uno o de otro. Nos sentimos satisfechos por el error que comete alguien. Amén. Y hermanos, eso es un espíritu que va contra el espíritu del cuerpo. Eso es un espíritu que va contra la unidad del cuerpo. Amén. Lisa y llanamente es así. Por más que usted le ponga moñitos y le haga dibujitos y lo pinte de otro color, no, yo estoy hablando solamente porque estoy hablando con la hermana Juanita porque quiero que oremos. Sí, está bien, hablarlo con Juanita, pero no lo divulgué a todo el mundo. Porque lo sabe Juanita, Pedritos, no sé. Lo sabe todo el mundo. Amén. Y eso, en vez de solucionar, eso en vez de apagar el fuego, lo que hace es tirar leña en el fuego. Tira leña en el fuego, enciende más el fuego. Algunos están, qué lindo, cómo se prende el fuego, mirá, qué fogarata que hice. Y eso, hermanos, es ni más ni menos que es el espíritu de Satanás, que es el que obviamente quiere destruir a la iglesia. Amén. Por eso dejemos de criticarnos, dice el apóstol, unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada, de no hacer nada, muy bien los que entendieron, de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Amén. Porque la injuria, el enojo, la ira, el descontrol que a veces se desata en algunos es porque dice, sí, pero el hermano fulano estuvo hablando mal de mí, la hermana estuvo hablando mal de mí. Está bien. La ira no es buena, el enojo tampoco. Pero la pregunta es, ¿qué lo causa y qué lo inicia? ¿Por qué yo tengo que juzgar? Porque el único que juzga y el que está como juez es Dios. ¿Entendés eso, hermano? Y ojo, esto no lo digo porque muchos de ustedes lo van a entender profundamente. Lamentablemente. Lamentablemente muchos de ustedes van a seguir con esto. Y lamentablemente muchos de ustedes no van a captar la onda como para decir voy a cambiar. Voy a cerrar mi boca. Voy a enmudecer si es necesario. Porque muchos tienen tan arraigado eso de darle la sin hueso, ¿no? Darle la ley, cuidado, la ley, cuidado. Que lamentablemente no van a poder parar, quizás. Ojalá que sí. Pero, porque obviamente, no lo digo yo, sino la Biblia lo dice, y esto va a suceder. Lo dijo el apóstol Santiago, ¿no? La lengua es un mal que inflama el infierno mismo, que desata la furia y el fuego del infierno. La lengua. Amén. Nada tengo que hacer para que el hermano peque. Nada tengo que hacer para perjudicar la fe de otro. Nada. Porque de eso Dios también nos va a juzgar a nosotros. Jesús dijo, por tus palabras vas a ser condenado. ¿Cómo dijo Jesús? Por tus palabras vas a ser condenado. ¿Vas a ser absuelto o vas a ser condenado? Por lo que hablas vas a ser juzgado. Aún toda palabra ociosa, dice, va a ser condenada. Y eso obviamente le hace mal a la unidad del cuerpo. Le hace mal a la unidad del cuerpo. Para eso murió Jesucristo.
para que seamos uno. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un Dios, para que seamos uno en Cristo. Para eso murió Jesucristo. Y hermano, lo más grande, lo más valioso que el Señor nos dejó, no es lo que a veces vos venís a buscar. Una solución, una sanidad, una prosperidad. Lo más grande que el Señor nos dejó es el perdón de nuestros pecados. El reconciliarnos con Dios. El reconciliarnos con Dios. Y cuando Él nos dejó eso, nos dejó esto como un testimonio para que nosotros podamos seguir. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos o tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Sabías eso? Desde el momento que el Señor nos perdonó, nosotros al hablar de Cristo también podemos reconciliar a otros con Dios. Es importante entonces que debemos cuidar el cuerpo o la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es responsable de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿El pastor? ¿El líder es responsable? ¿Quién les parece a usted que es responsable de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo? Yo, tiene que decir cada uno. Yo soy responsable. Amén. Porque como cada célula trabaja para la vida del cuerpo, también cada uno de nosotros trabajamos para que el cuerpo de Cristo se mantenga. Aún en medio de las injusticias, hermano. Aún en medio de las injusticias. Porque vemos injusticias, porque vemos gente que es nueva, porque vemos gente que hace cosas que no debe hacer. Aún estando en la iglesia, hace cosas que no tiene que hacer. Y vemos en esa injusticia y decimos, pero ¿cómo? Aquel hace tal o cual cosa y mira cómo le va y hace tal. No lo juzgues. No es nuestra posición juzgar, nuestra posición es orar por él. ¿Escuchaste? Orar por él. Porque nosotros, cuando venimos al camino, tampoco Dios nos juzgó. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdonó. Y dice la Biblia que echó todos nuestros pecados al fondo de la mar, para que nunca más se acuerde de Él. Es decir, esa es la actitud que Él nos pide. Si yo te perdone a vos, vos también tenés que perdonar a tu hermano. La pregunta que le hizo Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, si tu hermano viene 70 veces 7 lo tenés que perdonar. Es decir, un número grande como para decir, siempre lo tenés que perdonar. Amén. Esto es importante, pero es tan importante que hoy lo escuchen. Porque para algunos, como dijo Pablo, va a ser para ser aprobados. Ojalá que todos seamos aprobados, pero no todos van a ser aprobados. Porque algunos van a seguir con ese sentir de, mi abuela decía, estómago resfriado, ¿no? Cuando había una chupa en el barrio, decía, este tiene un estómago resfriado. ¿Nunca escuchaste ese dicho? Yo soy viejo, ya soy viejo. Pero así dice mi abuela, este tiene un estómago resfriado, tiene esto. Porque no podía, tenía la novedad, tenía la noticia del barrio y no se la podía callar. Algunos tienen las noticias de la iglesia y no se la pueden callar. Tenían que trabajar de periodista. Pero lamentablemente, como dije, hay muchos que van a ser aprobados, pero muchos que van a ser castigados por no entender esta palabra, por no aceptar esta palabra. Y esto es una realidad, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere trabajar para el reino de los cielos y para estar eternamente con Jesús, o quién quiere trabajar para este mundo, para el enemigo y para
una eternidad sin Dios? Esa es la pregunta que te tenés que hacer hoy. Amén. Porque lo que hoy aprendas en esto te va a servir para absolverte o te va a servir para castigarte eternamente. Amén. Nosotros somos los que debemos defender la unidad del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4:3. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Le habla a la iglesia. El Espíritu, y habla con mayúscula, el Espíritu Santo, los ha unido con un vínculo de paz. Amén. ¿Entendés lo que dice esa palabra? Paz. No guerra, paz. Pero uno sabe lo que me hizo, pastor, ¿no sabes cómo? Paz. La Biblia dice que encontremos la paz, pero que después la sigamos. ¿Y quién la sigue la paz? Yo tengo que seguir la paz. Mientras dependa de ustedes, dice la Biblia, está en paz con todos. Mientras dependa de ustedes, significa que yo soy el promotor, el que promociona la paz. Si hay alguno que no lo acepta, que no va a aceptar mi perdón, que no va a aceptar lo que le tenga que decir, mis justificaciones, si hay alguno que no lo entienda, bueno, ahí se terminó mi trabajo. Yo intenté hacerlo. Amén. Cada uno dará cuenta a Dios en ese caso. Pero mientras dependa de mí, yo tengo que buscar estar en paz con mi prójimo, con mi hermano. No solamente con mi hermano, sino con mi prójimo. Porque la Biblia dice estar en paz con todos. Con todos. Con el vecino que se enoja porque le pones alabanza, porque te suben la música alta los fines de semana y vos querés dormir, no te dejan dormir. O el que te insulta, o el que se enoja porque le pones el coche en frente, no en la entrada del coche, pero sí, se lo pones en frente de la casa. No sé, por miles de situaciones que a veces parecen, pero ¿cómo? Yo soy un hijo de Dios. Bueno, demostrarlo que sos un hijo de Dios. Actuando como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Amén. El Espíritu los ha unido, ¿para qué? Con un vínculo de paz. Con un vínculo de paz. Diga conmigo, paz. Paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Amén. ¿A quién le dice hagan todo lo posible? A mí, hermano. Hagan todo lo posible, todo lo que esté a su alcance. No, pero ya me tiene cansado, ya estoy hasta acá, ya estoy aburrido, y es... No es lo que el Espíritu de la Palabra de Dios enseña. Y usted puede tener miles de justificativos, puede tener, no sé, denuncias, puede tener un montón de causales para decir, basta. Pero la palabra de Dios te dice, nunca te dice basta. La palabra de Dios te dice, mientras dependa de ustedes, está en paz con todos. Y yo no te puedo enseñar otra cosa. No te puedo enseñar otra cosa. No te puedo decir, bueno, pero si ya tiene 4 denuncias hechas, bueno, dale nomás. Dale un palo y que otra cosa. No. Porque entonces te estaría enseñando lo que la Biblia no dice. Y sobre todo en el cuerpo de Cristo, hermanos. Sobre todo en el cuerpo de Cristo. Que hay diferencia, como dice el apóstol Pablo. Sí, yo creo que en parte hay diferencia. Yo creo que en parte hay divisiones. Yo creo que en parte hay quienes están enojados. Pero lo creo sabiendo de que en esa división, en esa diferencia, están aquellos que son aprobados de los que no son aprobados. ¿Cuántos quieren ser aprobados? Qué poquitos que quieren ser aprobados.
¿Cuánto quiere ser aprobado? Y la pregunta mía es, si vos no querés ser aprobado para ir al cielo, ¿a dónde querés ir? No estás bien ubicado, no estás en el lugar correcto. Perdón que te lo diga. Si vos no buscás ir a la presencia del Señor, no es el lugar que escogiste el correcto. Pero si hoy estás aquí porque entendés que querés también esa vida eterna en los cielos con Jesucristo, bueno, mire, el primero que tenía que haber levantado la mano es usted. Amén. Hay tres situaciones, que la voy a decir lo más rápido posible, en las que el cuerpo Jesús dejó establecida, dos Jesús, una el apóstol Pablo, en cuanto a la diferencia entre hermanos. Una está, si quieren anotarlo, en Mateo 5, del 21 al 26. Mateo 5, del 21 al 26. Lo digo para aquellos que hacen bien en anotar. Amén. Es bueno que anoten, que después lo lean en su casa, que después certifiquen si lo que yo les estoy diciendo es eso, si es así o no. Porque dice la Biblia que así hacían los de Berea, ¿no? Cuando Pablo hablaba, ellos iban después a su casa y se fijaban si lo que decía Pablo era correcto, si estaba en lo que enseñaba la Biblia. Amén. Y yo no vengo acá a darle mi doctrinas, yo vengo a darle a enseñarle lo que dice la Biblia. Y para mí es bueno de que usted tome nota y lo lea en su casa. Acá está lo que dijo el pastor, está acá. Sí. Eso dice la Biblia. Amén. Primero Mateo 5, 21 al 26, lo hago resumir, no lo voy a leer, si usted quiere leerlo luego. Pero en resumidas cuentas dice, si vos sabés que tu hermano tiene algo contra vos, no si vos tenés algo contra tu hermano, si vos sabés que tu hermano tiene algo contra vos. Viste que a veces nosotros nos escudamos diciendo, no, pero yo no le hice nada, yo no tengo nada contra él. El otro está enojado, una vez así, cuando te quiere ver o cuando te ve, se le prenden todas las luces de la ira, pero yo no tengo nada, él está enojado conmigo, yo no. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si vos sabes que tu hermano tiene algo contra vos, ¿quién es el primero que tiene que accionar? Antes de traerle la ofrenda al altar, dice Dios, andá y reconciliate con tu hermano. Y después trae la ofrenda. Porque se entiende que si vos entendés primero esto que está diciendo Jesús, es porque estás crecido, es porque vos tenés una altura, un crecimiento espiritual mayor que aquel. ¿Se entiende? Y como vos sos una persona crecida, entendés que tu hermano tiene algo contra vos, y vos le dejás, que reviente, si está enojado, que reviente. Yo no tengo nada contra él. Estás cumpliendo algo que también trabaja para el enemigo, para Satanás, para el infierno. Amén. Porque dice la Biblia, si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, también nos es contado como pecado. Y lo que dice Jesús es para que no haya ningún tipo de dudas. Si vos te enteraste que hay alguien que tiene algo contra vos, el primero que tiene que hablar sos vos. ¿Vos querés que tu ofrenda sea recibida? ¿Vos querés que tu ofrenda sea grata a Dios? ¿Vos querés que tu ofrenda haga desatar esa bendición que esperás de parte de Dios? Dios te dice, primero arreglate con tu hermano. Porque hay muchos que están enfermos, hay muchos que están atados, hay muchos que estando en la iglesia todavía no han soltado o no se han soltado del problema, lamentablemente porque todavía tienen cuentas pendientes.
así como lo escuchás, cuentas pendientes con. Y en este caso, si vos sabés que hay alguien que tiene algo contra vos, lo primero que tenés que hacer es ir y hablar. Amén. Y salir a la discusión, y tratar de arreglar la situación. Si el otro no te recibe, si el otro no lo acepta, si el otro no lo quiere hacer, bueno, volvemos al pasaje que leí anteriormente, mientras depende de ustedes, está en paz con todo. Si vos intentaste hablar, si vos intentaste tratar de solucionar la situación, si vos intentaste corregir o tratar de llegar a un acuerdo con tu hermano y el otro no lo acepta, ora por él. Amén. Amén. Estos son consejos, hermanos, que dice la Biblia. Lo otro que dice Jesús es que si tu hermano hace algo contra vos, ya en este caso no es la posición que leímos anteriormente, si tu hermano te agrede, si tu hermano te ofende, si tu hermano hace algo contra vos, lo que tenés que hacer es también ir personalmente, escuchá, personalmente arreglar la situación con tu hermano. No te habilita para que se lo conté a toda la iglesia. ¿Ok? Hola. ¿Están acá o no? ¿Están acá? ¿Ok? Amén. Claro. Porque lo primero que hacemos es contárselo al hermano, por ahí hasta hermanos nuevos. Se lo contamos, sí, porque sabe el hermano, te lo cuento para que estés orando. ¿Sabés lo que me hizo el hermano tal? Ese es un verso, hermano. No te dice la Biblia que lo hagas así. Lo que querés difundir es tu espíritu de chusma, de chusmerío. Es un espíritu de chusmerío. Y vos lo querés difundir solamente, y en algunos casos hasta para llevarte gente a favor tuya, para decir, estos están conmigo porque lo que hice fulano y los otros que lo defienden a fulano. Y eso es lo que provoca, ¿qué es? División. Amén. Y el que divide la iglesia es Satanás. Cuidado, le decía Juan, el apóstol Juan, con aquellos que dividen la iglesia. Cuidado. Y hermanos, ese espíritu de división, no esperes que venga un demonio y un ángel, y vemos un ángel negro que haga ese trabajo. Somos muchas veces emisarios de Satanás. Por nuestras debilidades, por nuestras imperfecciones, por nuestro no querer sujetarnos a la voluntad de Dios, terminamos siendo siervos del enemigo. ¿Escuchaste? No hay mucha diferencia, no hay un paso grande, solamente el hablar algo que no debía hablar. Si tu hermano no te escucha, dice, cuando vas a arreglarlo, entonces recién ahí, en uno o en dos testigos, habla esta situación. Y generalmente, hermanos, los testigos tienen que ser alguien crecido, no alguien que le va a contar a toda la iglesia también. No llame al chismoso de la iglesia. ¿Cuántos chismosos hay acá? Ninguno se hace cargo, ¿no? Bueno. Pero no te va a llevar al chismoso, al que siempre está mandando letras y tratando de... No. Siempre generalmente uno lo lleva al pastor, la situación. Amén. Y el pastor o el líder, en determinado caso, también pueden ser intermediarios en esa situación. Amén. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a un arreglo, a un acuerdo, para que se pueda llegar a la unidad, a que no se rompa esa unidad en el vínculo de la paz. Amén.
Y dice luego, si no lo acepta esto, bueno, entonces recién ahí se lo decís a la iglesia. Y generalmente cuando se lo decía a la iglesia, se lo decía en una disciplina. Habitualmente en una situación el pastor disciplinaba, y generalmente antiguamente lo decían, bueno, el hermano fulano está disciplinado por 3 meses, 6 meses, lo que fuera, el hermano se va a tener que sentar en los últimos bancos, el hermano no puede ser visitado por nadie. Eso, bueno, relativamente es bueno, no. Generalmente podría visitar los pastores o los líderes, ¿no? Para fortalecerlo, para ver cómo está. Pero eso se decía generalmente para que no era cualquiera, para que no haya gente nueva a la que pueda contaminar, a la que pueda contarle su versión, sino para que pase ese tiempo, ese mal trago y esa disciplina, como dice la Biblia, sujetándose a esa disciplina. ¿Amén? ¿A quién le gusta ser disciplinado? Al hermano. Bueno, generalmente la disciplina, dice la Biblia, no es grata. La disciplina, dice la Biblia, no es grata en el tiempo presente, pero a la larga nos da ese sabor de justicia. Amén. Que, bueno, fuimos justamente disciplinados y yo lo acepté. Acepté y pasé por la disciplina. Amén. Y si no acepta esta disciplina, si no acepta lo que dice el pastor o la iglesia, y bueno, dice la Biblia, tenelo por gentil. Tenelo como alguien que está en el mundo, que no es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y obviamente no lo dice en una forma despectiva, no lo dice que lo hagamos en una manera, digamos, de prejuicio. Amén. Sino que obviamente no podemos compartir con él cosas que son espirituales. Amén. No dice que no lo saludes. No dice que lo discrimines. Lo que dice es que vos sabés que esa persona, como una persona que está en el mundo, necesita también ser tratada. No dándole por ahí la cercanía que teníamos con alguien a quien le podemos contar cosas, para que esa persona entienda de que hay una diferencia entre estar en el cuerpo de Cristo y estar fuera del cuerpo de Cristo. Amén. Porque eso también, dice el apóstol Pablo, nos sirve para que el cuerpo muera, pero el espíritu pueda tener oportunidad. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 5 habla acerca de una situación. El apóstol Pablo enseña eso. Amén. Y si usted lee el capítulo 5 se va a dar cuenta que hasta dice el apóstol Pablo, ni siquiera coman con ellos. En los ágapes, no coman con ellos. Amén. ¿Pero por qué? No con una cuestión de discriminación, sino como una cuestión de no contaminarse con las cosas que hace alguien que está más en el mundo que en las cosas espirituales. Amén. Y por último, dice Gálatas 11, versículo 1 al 5, esto lo voy a leer. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero, ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y este es un punto fundamental. Ustedes que son espirituales, no cualquiera, ustedes que son espirituales, el que es espiritual puede utilizar la humildad. Amén. Y la humildad no critica ni exhorta castigando, quizás, sino como dice acá, ojo que ustedes pueden caer. El que es espiritual se pone en el lugar del otro.
y dice, eso que le pasó a él me puede pasar a mí también. Amén. Por eso Jesús dijo que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tratando de ver de que eso que le pasa al otro también me puede pasar a mí. Amén. Dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, está hablando el cuerpo, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Y esto es un poco lo que yo decía. Mirá, mis obras son mejores que la de él. Amén. No lo haga. No debe ser así. Amén. Cada uno cumpla sus propias responsabilidades frente a Cristo. Y interesante esto que dice el versículo 2. Así estará cumpliendo la ley de Cristo. Porque Cristo vino a ayudarnos cuando necesitamos. No solamente en su obra redentora, sino también Jesús vino a ayudarnos individualmente muchas veces cuando necesitábamos ser ayudados. Amén. Y esa es la ley de Cristo. Que vinimos para restaurar, no para condenar. ¿Escuchaste? No para condenar. Para concluir, que esto es importante que entendamos y que aprendamos la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Porque eso nos diferencia entre los aprobados y los que no estamos aprobados. Si yo hoy entiendo todo lo que el Señor me dice que tengo que hacer y lo pongo en práctica, seguramente que voy a ser aprobado. Pero si hoy escucho todo lo que el Señor me hace, me dice, pero sigo cumpliendo los deseos de mi carne, y seguramente no voy a ser aprobado. Amén. ¿Esto nos descalifica? No. No quiere decir esto que porque no soy aprobado ya soy excluido. Es como cuando vas a la escuela. No aprobaste un año, repetiste, no aprobaste, repetiste, no aprobaste otro año y volviste a repetir. No sé si habrá alguno de esos aquí. Pero siempre hay una oportunidad para que vuelvas a rendir. Amén. Pero ¿cuánto tiempo más vas a estar dando vuelta sin cumplir lo que el Señor te dice? ¿Cuánto tiempo más vas a estar trabajando para el enemigo, no trabajando para el Señor? ¿Cuánto tiempo más? Porque esto tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento. Porque Jesús los ubicó en Apocalipsis, aquellos que cumplen esta función de nunca aferrarse, de nunca ser fieles, de nunca estar ni en un lado ni en el otro, los puso como los tibios del cuerpo. Amén. Los tibios. Los tibios son aquellos que no son ni calientes ni fríos, no están ni para un lado ni para el otro. Y Jesús dijo, a los tibios los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué decía los voy a vomitar de mi boca? No es que el Señor va a decir, va a venir un día y te va a vomitar toda la ropa así. No quiere decir eso. Porque vos se asusten y dicen, el Señor me va a vomitar. No. Él está hablando del cuerpo. Porque cuando hay algo que el cuerpo no funciona o te hace mal, vomitamos, ¿no? Comiste de más, comiste algo que no estaba bueno, comiste algo que te cayó mal, y lo primero que hace el cuerpo, ¿qué es? Expulsar. Lo mismo dice Cristo, lo mismo. Cuando no te aferrás a buscar ser caliente y solamente te acomodás a lo tibio, ojalá, dice, fuera frío, porque el frío todavía tiene una oportunidad de que el Señor
lo llames, pero no sos ni frío ni caliente, sino que sos tibio. Te acostumbraste solamente a estar ahí en el medio, especulando, viendo a ver si por ahí, siendo como soy y no como Jesús es, Dios tiene misericordia igual. Amén. Especulando, viendo a ver si puedo entrar en la fiesta aunque no me invitaron. ¿Nunca entraste colado en una fiesta? Ah, ustedes son todos santos. Yo entré colado en una fiesta. Claro, estoy viendo a ver si la puerta, a ver si me invitaban, si podía entrar o no podía entrar. Amén. Bueno, así estamos muchos, viendo a ver si puede entrar al reino de los cielos siendo tibio. Yo te digo, el Señor tiene un buen portero ahí en la puerta. Si sos tibio no vas a entrar. Si sos tibio te va a sacar del cuerpo. Amén. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Hoy te da una oportunidad de que escuches y de que recapacites. Y tal vez sea la única, como también puede ser montones. Puede ser muchas más, pero vos no tenés que especular con eso. Porque el día de salvación es hoy. Mañana no es nuestro. ¿Quién sabe de aquí, de los que estamos aquí, que mañana estaremos vivos? Vamos a tener otra oportunidad. Ni chicos, ni grandes, ni ancianos tenemos esa seguridad. El día de salvación es hoy. Hoy el Señor te da esa oportunidad. El mañana no es nuestro. El mañana solamente depende de Dios. Entonces no especulemos con eso. Busquemos ser parte del cuerpo, ser la parte buena, ser la parte que trabaja para la vida, para la unidad, ser la parte que trata de hacer lo mejor que pueda hacer para que el cuerpo de Cristo pueda ganar más almas. Porque donde hay un cuerpo enfermo, escucha esto, donde hay un cuerpo enfermo, el Señor no va a traer personas. Donde hay un cuerpo enfermo no va a querer que se contagien con esa enfermedad. El Señor va a traer gente donde hay un cuerpo sano, donde sabe que los que van a estar, como dice por ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, no recuerdo bien el versículo, que el Señor añadía todos los días a aquellos que iban a ser salvos, era porque el cuerpo de esa iglesia que empezaba era sano. Y la sanidad empieza por cada uno de nosotros, hermano, siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y también por esto, 1 Corintios 13, 16 dice, ustedes deberían saber que son el templo de Dios. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? A mí. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo. Por eso ustedes también son santos. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Lo dice individualmente, sí, lo dice en parte individualmente, pero si leemos el contexto de todo esto, también lo habla en términos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Del cuerpo de Cristo. Nadie pone un fundamento que no sea Cristo. Así dice Pablo. Nadie pone un fundamento que no sea Cristo. Es decir, que cuando nosotros trabajamos queriendo poner un fundamento que no es Cristo, ahora en nuestra vida, lo que estamos haciendo es destruir el templo de Dios, el templo donde Jesús vive, el templo donde las personas también pueden venir a escuchar
de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece? ¿Querés ser parte del cuerpo? ¿O querés seguir siendo ahí al margen por la duda? A ver si puedo estar afuera o no. Hay muchos que están así, ¿no? Con un pie adentro y un pie afuera, por las dudas. Amén. Si está en la iglesia de Cristo, con un pie adentro por las dudas, si viene el Señor me voy. Y si no en la iglesia de Cristo, por las dudas, sí salgo rajando. No, hermano, eso es perfecto. Esta es la iglesia de Jesús, no por lo que diga yo, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Por lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo que aferrarme a Él con todo el corazón, y creer en Él con todo el corazón, y buscar de Él de todo corazón. Y ustedes se van a dar cuenta de que va a ser una herramienta útil para el propósito de Dios aquí en la tierra, a través de su vida. Porque hay muchas de las cosas que les pasan justamente porque todavía no encontró ese propósito en su vida. Y sabe una cosa, es tan sencillo y tan fácil de entender. Porque cuando uno cree en Jesús, les habla a la gente sabiendo que esa es la puerta o ese es el camino verdadero. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. Y cuando uno habla de Jesús, aún siendo nuevito y conociendo poco, no necesita ser un erudito de la Biblia, no necesita ser un teólogo de la palabra. Cuando uno le dice a la gente, ¿sabes que Cristo te ama? Eso es suficiente para que su obra, su boca, esté haciendo la obra del cuerpo de Cristo. Hermanos, deje de hablar lo que no sirve. Empiece a hablar lo que sirve para su vida. Empiece a darle gloria a Jesús, hablándole a la gente. Porque en realidad, para eso nos llamó el Señor. Para que nosotros podamos ser sus voceros aquí en la tierra. Póngase de pie. Usted dirá, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo predicó en el primer culto, pastor? No acá. Ya lo prediqué en el primer culto. Así que. Pero este sentir lo puso el Señor en mi corazón. Y no para la gente del primer culto, sino para toda la iglesia. Y usted es parte de esa iglesia. ¿Y sabe una cosa? Señor, después de haberte alabado, Yo tengo la responsabilidad de decírselo. en tu lugar santísimo, Y siento la responsabilidad de decírselo. Porque anhelo, digamos, el día en que pueda haber una iglesia llena de la gloria de Jesús. En eso van a creer.